Hola chicos, hoy vamos a estudiar las élites oligárquicas. ¿Qué son las élites oligárquicas? Son un grupo de personas selectas de la sociedad que tenían poder y que van a ser los que van a tener el poder político en esta época que vamos a estudiar entre 1880 y 1916. Esta es una caricatura de estos señores que eran de una clase social alta, terratenientes, militares. En ese momento los terratenientes son los dueños de las tierras. En la campaña del desierto que impulsó Roca, que esta es una caricatura de Roca, van a convertirse muchos militares en dueños de tierras de esas que conquistaron a los aborígenes. Bien, características principales de estas presidencias que van de 1880 a 1916. En la política, el fraude electoral, que es hacer trampa en las elecciones. Acá tenemos un dibujo, por ejemplo, una caricatura, que sale Roca, que es como que está manejando una máquina donde emiten votos. Ya ustedes van a tener que explicar qué es lo que es el fraude electoral. Después, el sistema de partido único, Partido Autonomista Nacional, había un solo partido hasta el momento. Recién en 1890, ya lo vamos a ver, surge otro partido. Pero en ese momento era uno solo, entonces con más razón era fácil el fraude. El gran elector era este señor, Julio Argentino Roca, que significa que era el que manejaba como marioneta los hilos políticos de esta época, es el que elegía a los gobernantes, a los que iban a suceder. Pero no es que los elegía y los ponía, no. Se convocaba elecciones, solo que era una época donde era un régimen constitucional porque estaba la Constitución, pero no había una ley electoral. Entonces no era totalmente democrático porque no todos votaban. Y ya cuando veamos bien qué es lo que fue el fraude y cómo se hizo, van a ver cómo lograban obtener los votos y ganar siempre los mismos, del mismo grupo, ¿sí? Esta oligarquía. También se le conoce como régimen conservador, como la generación del 80, bueno, tiene varios nombres este periodo. Yo elegí élites oligárquicas o régimen oligárquico o régimen conservador. Las económicas va a ser el impulso del modelo agroexportador, que ya lo veníamos viendo, pero ahora con más fuerza. ¿Para qué? Para que la Argentina entrara en el mercado mundial, como dice acá. Que ya lo hemos visto en la Revolución Industrial, en las presidencias anteriores, y ahora lo vamos a volver a ver porque es muy importante. Y las sociales, se va a impulsar la inmigración, que vengan personas de Europa, que ya lo vimos también porque se necesitaba mano de obra. Entonces, a partir de la ley Avellaneda, o la ley de inmigración y colonización, de 1876, el impulso de la inmigración va a ser mucho más grande. Se nos llamaba a formar colonias. Se mandaban agentes a Europa para convencer a la gente que viniera acá, ¿sí? Personas iban a Europa y, bueno, muchas veces le hicieron también el cuento del tío, esto de hacerles trampa, ¿sí? Venían acá y no se encontraban con nada importante o no podían salir adelante. Pero lo que necesitaban era poblar el interior del país y muchos de estos inmigrantes se quedaron en Buenos Aires, en los conglomerados, vivieron en conventillos. Ustedes lo van a ver en una bibliografía que yo les voy a dar aparte. Después el laicismo, que podría ser política y social, esta característica, pero lo puse acá ¿por qué? Porque son leyes que van a tener más que ver con la sociedad. Y es cuando se le saca, el Estado le saca a la Iglesia ciertas prerrogativas, ciertas funciones que tenía dentro del sentir social. Y la modernización, porque es una época de modernización económica, política, social, todo en la Argentina. Entran las ideas de la Europa moderna a la Argentina. Vamos a ver acá los presidentes. Tenemos a Julio Argentino Roca y Francisco Madero entre 1880 y 1886. Francisco Madero sería el vicepresidente. Siempre el que sale a la derecha de ustedes es el vicepresidente. Después tenemos Miguel Juárez Celman, presidente, que renuncia, ¿sí?, por un problema político, y lo va a suceder Carlos Pellegrini, que era el vicepresidente, y termina el periodo presidencial, ¿sí? Después, Luis Sáenz Peña asume como presidente, tiene problemas políticos, entonces renuncia, lo va a suceder José Evaristo Uriburu. Siempre el que elige quién va a ser el candidato va a ser Roca, ¿sí? Después vuelve a asumir Roca, ¿sí? Se convierte otra vez en presidente y lo va a suceder Norberto Quirno Costa,
como vicepresidente no lo va a suceder en realidad porque él va a cumplir los 6 años de gobierno, no va a renunciar. Después viene Manuel Quintana, que va a morir, no hay ningún asesinato ni nada raro, sino muere de muerte natural, y lo va a suceder José Figueroa Alcorta. Acá ya el Partido Autonomista Nacional estaba un poco perdiendo fuerza, ¿sí? En esta época. Y por último, Roque Sáenz Peña, de los gobernantes de esta época, que es el hijo de Luis Sáenz Peña, que ya tenía ideas más modernas y bueno, en 1912, por ejemplo, se va a hacer la ley Sáenz Peña, que es la ley electoral. Bien, y lo va a suceder Victorino Laplace, en este caso sí lo sucede porque muere Roque Sáenz Peña. Y bueno, y su vicepresidente va a ser el presidente electo.